La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La colina del loco. La radio que inventó Quintero. Pedro, imagínate un muchacho de pueblo que un día cae en el sofá del psicoanalista. Y de ahí se le ocurre, en vez de hablarle a un señor que le escucha desde atrás, hablarle a los oyentes. Y eso se convierte en su terapia personal nocturna. Pasan 4 años y él se convierte en el loco de la colina de verdad y vuelve al sofá del psicoanalista. ¿Eso puede ser una historia? Es una historia. No puede ser, lo es. Y es la historia de Jesús Quintero, el comunicador que convirtió la noche radiofónica en un espectáculo intimista lleno de música, poesía, silencios y, sobre todo, verdad. Yo soy Andrea Quintero, su hija, y vengo a contaros la historia del loco y acompañaros de vuelta a su colina. Cuando pienso en mi infancia con mi padre, en aquella casa sevillana con vistas a la Giralda, una de las imágenes que más nítidamente viene a mi memoria es el caos ordenado de aquellas infinitas estanterías que cubrían toda la pared. Estanterías abarrotadas de carpetas llenas de vidas, de historias y de realidades distintas. Primer episodio. El arte de la entrevista. Eran carpetas sencillas, cada una con su etiqueta escrita a mano, en grandes mayúsculas, siempre con la tinta azul marino de un rotulador Edding-Brush Pen. En la primera de aquellas carpetas, el título indicaba «Escritores». ¿Se suele arrepentir Borges de lo que dice? Me arrepiento más de lo que escribo, pero lo que digo pasa, ¿no? Ana María Matute, ¿a qué le debes más, a la alegría o al dolor? En mi vida, como mujer, le debo más a la alegría. En mi vida como escritora, le debo más al dolor. En otro montón de carpetas, el título era «Poetas». Gabriel Celaya. Buenas noches, amado poeta. Hola, buenas noches a ti. ¿Estás solo? ¿Qué va? Nadie me ha visto nunca solo. Siempre está mi lado Amparichu, claro. ¿Amparichu está a tu lado? Sí, claro. estoy. Está ahí y dispuesta. No tan dispuesta, porque lo que no tienes derecho es a tener a unas personas de esta edad, de esta dignidad, y no me meto con el gobierno a estas horas. No tienes derecho. Perdón, Amparo. Sí, todos los perdones que quieras, pero me has hecho polvo esta noche. Había también en aquellas estanterías carpetas para los políticos de izquierdas y para los de derechas, para las disidencias, para los fascismos, para las luchas obreras y para las luchas de liberación, como la del pueblo saharaui. ¿En qué momento decidiste ser el representante del Frente Polisario? Yo creo que eso es un sentimiento que está encerrado en cualquier ser humano que ha vivido una colonización. Carpetas también para el clero. ¿Por qué a Jesús Quintero se le ha ocurrido hacerme a mí una entrevista? ¿Qué puede significar las respuestas del obispo antiguo de Cuernavaca para el gran público español? Porque no entiendo la Iglesia, monseñor. Y también carpetas para los que explicaban la vida más que desde la fe, desde la filosofía. Ernesto Sábato, que ha profundizado tanto en el alma humana, ¿me puede decir de dónde venimos y a dónde vamos? Mire, se puede decir que, no sé la de otras personas, pero mi vida ha sido una búsqueda del sentido de la existencia. Y yo tendría que decir que la única respuesta verdadera y profunda es la de la ficción. En la siguiente sección de la estantería encontraban su lugar los artistas. Guionistas, directores, actores y actrices.
artistas de circo, artistas de la calle, flamencos, cantantes, toreros. ¿Miedo a todas horas? ¿Desde cuándo? ¿Desde la noche anterior? Desde que te ves anunciado en una feria importante. ¿Ahí ya empieza el miedo? Ahí empieza el miedo. Y para las grandes estrellas que también pintan corazones en la arena. Rocío Jurado, hace tiempo que no pintas corazones en los árboles. Nunca pinté un corazón en un árbol. ¿Eres ecologista? No. Sí, pero vamos, que no es por eso. Siempre los pinté en la arena. ¿Paseas todavía por la arena recogiendo conchas? Sí. Y es una de las cosas que más me gusta. Un atardecer en Chipiona. Porque es en Chipiona donde me gusta pasear, en la arena. Hay muchas playas muy bonitas que conozco, pero solamente en Chipiona, en la orilla de mi mar, de mi playa, es donde me encuentro. Y ahí sí me gusta pasear. Me gusta mirarte. Y a mí mirarte a ti. En definitiva, había lugar en aquellas carpetas para las personalidades más diversas, desde el presidiario... O si fueras el peor enemigo del Lute, ¿qué dirías de él? La verdad es que durante mucho tiempo mi peor enemigo seguramente fue el Lute. Eleuterio Sánchez es otra cosa, es el hombre pues que nace como nacen todos los niños. Peores circunstancias, pero vamos, en definitiva era eso, y soy eso. Hasta la aristócrata. Señor Duque de Alba, ¿cuánto tiempo y qué trabajo me ha costado esta entrevista? Pero es mucho más hermoso reunirse después de una tenacidad que después de una victoria al primer asalto. Desde el psiquiatra hasta el loco. Nos conocimos en el psiquiátrico. Una vez que yo fui al psiquiátrico hice el programa desde allí, ¿te acuerdas? Bueno, ¿y estuviste en el hospital psiquiátrico cuánto tiempo? Yo he estado 5 o 6 veces. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te dicen que tienes? Esquizofrenia. Y es que había muchísimas de esas carpetas dedicadas a aquellos que rara vez encontraban un lugar para su voz en otras estanterías. Sobre todo en aquella democracia nuevísima, en la que colectivos como los homosexuales o los transexuales aún vivían bajo la oscura sombra del estigma. Es el caso de la artista Manolita Chen, la primera mujer transexual que fue madre en España y una de las precursoras de los derechos para las personas LGTBI. He sufrido mucho, Jesús. He sufrido bastante porque no sé lo que yo era para los demás. Que solamente te traten como para una prostitución. Entonces me dolían estas cosas. Que yo no fuera esa persona, porque jamás nadie en mi mundo ni en mi vida puede decirme cara a cara que he sido la puta. Yo he sido una persona trabajadora, luchadora totalmente, y lucharé por mí y por los demás. Había carpetas para los ciegos y para los mudos. Bueno, pues yo con los ojos que me gustaría, eso es lo que sí lo he dicho muchas veces, ¿no? Aunque fuese de media hora cuando yo quisiera. Y quedarme, aunque sí, ya te digo, me ¿Y gustaría... en esa media hora qué te gustaría ver? No, pero a mí me gustaría quedarme viendo ya toda la vida, porque viendo con los ojos se sufre menos. Aún hoy sigo creyendo que no existía nada en España que no tuviese un titulito en aquella torre infinita de carpetas llenas de vidas que siempre conservó y que hoy forman parte del tesoro que es el archivo audiovisual de Jesús Quintero en San Juan del Puerto. Nada en la tierra me es ajeno, ¿no? Esa frase que él algunas veces la dijo. Él buscaba lo que no se había hecho, lo que no se escuchaba, darle sitio a gente que no había hablado nunca en la radio. Quintero se caracterizó desde siempre por darle voz a los que no habían tenido voz hasta entonces. Era una obsesión. Ese era Javier Andino, documentalista del Loco de la Colina en la SER. Él nos ayudará a entender, a lo largo de esta serie documental, los elementos con los que Quintero revolucionó la radio nocturna de los 80, como la elección de los protagonistas. Llegaban a través de las cartas, de los contestadores y demás, gente que era muy sugerente. Y luego Quintero estaba todo el día en la calle. No era un personaje que se ocultaba. Él estaba en la calle, como además gozaba de un cierto anonimato porque no quería que le hicieran fotos, y en ese camino se encontraba con prostitutas que estaban ejerciendo y se encontraba con chavales que estaban en la calle que
que los teníamos aquí alrededor, porque es una cosa que la gente no se olvida, en los 80, y eran gente que estaba que llega a la droga y llega de una manera brutal. Y entonces él a toda esa gente no la escondía, al contrario. Él no huía de la realidad. María, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué edad tienes? Acabo de cumplir 18 años. ¿Y cuándo empezaste? A los 13. ¿Y qué es lo primero que tomaste? Pues empecé con el hachís, con los porros. ¿Y después? Pues con las anfetas, con los alucinógenos. Y ya pues pasé a la heroína y a la cocaína. ¿Algún amigo tuyo ha muerto por sobredosis? Sí, uno. Una amiga, vamos. ¿Una amiga? Sí. ¿Con qué edad? Con 16. Quintero se debía a sus protagonistas. Recuerdo que solía decir que no quería azafatas ni ayudantes de producción, quería enfermeros que cuidaran al entrevistado para que pudiese sacar, a gusto, lo mejor de él mismo. Respetaba a los entrevistados y respetaba, por encima de todo, a los oyentes, deseosos de que por fin se abriesen todas las ventanas y el viento fresco del cambio oxigenase el país. Nos lo explica Mercedes de Pablos, que fue la subdirectora del Loco de la Colina en su desembarco en la SER. La radio de los 70 era como el país, como España misma, un clamor lleno de sed de libertad y de ganas de ruido. Y en ese bendito guirigay, entre tantas voces, Quintero, que en los años negros había desafiado a la autoridad siniestra con sus locuras, se convierte en el loco en singular. En una radio en aquel momento, en la SER, en la cadena SER, que se había hecho fuerte desde la información, desde la valentía, desde el ritmo vertiginoso, en la capacidad aquella que tenía de estar al lado y hasta por delante de la actualidad, de pronto el loco se convirtió en la paz después de la tormenta. Era la nota que convierte a una partitura en una sinfonía completa y única. Era aquello que, siendo distinto, convertía en armónico todo lo demás. El loco y su trupe llegamos a la radio como piratas y casi como vampiros de noche. Y cambiaron la radio, cambiamos la radio, esa emisora tan bonita de Radio Sevilla. Y cambiamos humildemente algunos la vida, porque cambiaron, ese programa cambió a los oyentes. Porque los oyentes hicieron grande al loco, porque a Jesús Quintero nunca olvidó que ellos, y solo ellos, eran sus mejores jefes. Por ti he levantado una colina. Por ti me he pasado las noches en vela. Por ti me he quedado afónico. He entrado en las cárceles y en los manicomios. He bajado al infierno por ti. Por ti me he inventado un mundo. El loco y su colina eran el planeta del Principito. Allí se fugaban cada noche todos los corazones solitarios y las gargantas más profundas. Era un espacio que cerraba el día y que nos permitía un respiro. Un lugar allí por la noche a las 12, donde todos éramos simplemente hombres, simplemente mujeres, con la belleza desnuda que tiene la verdad. Y con esa verdad atravesó a millones de oyentes, muchos de los cuales se han convertido en reconocibles voces de la radio y la televisión actuales, como Juan Carlos Ortega. No recuerdo cuándo fue la primera vez que yo escuché hablar de Jesús Quintero, porque en el fondo no recuerdo una parte de mi vida en la que yo no supiera quién es. Sí recuerdo, y mucho, las veces que lo escuchaba con la radio debajo de la almohada, lo cual es un tópico ya, pero un tópico lógico, porque así escuchábamos la radio antes. Y descubrí con él algo que me sorprendió. Y es que yo estaba acostumbrado a que en la radio los locutores entrevistaban artistas, hasta que con él descubrí que el que entrevistaba era el artista, que él era el artista y entrevistaba a otros artistas o a otras personas que no lo eran. Es decir,
que con él descubrí que en la radio, además de hacer periodismo, se podía hacer arte. Y él lo hizo y él inventó el arte en la radio. O como Antonio Yélamo, actual director de la SER en Andalucía, que descubrió a Quintero como oyente durante sus noches de estudiante en Madrid, mucho antes de que se convirtiese en El Loco, en programas como Ciudades, El Hombre de la Roulotte o Estudio 1518. Estábamos ante un fenómeno de la radio. Desde muy joven uno percibía ya que eso era diferente. Él era un innovador en el ámbito de la comunicación y eso hay muy pocos que lo han conseguido. Hay gente que tiene alma, que transmite, que comunica, pero él transformó la manera de hacer radio e innovó y exploró nuevos caminos, ¿no? Se habla del silencio, pero hay que ver también lo que hay detrás de ese programa. El estudio, la composición musical, la realización sonora, la elección de los personajes. Él creó un clima muy específico, muy de cómplice con el oyente. Eso es innovar en aquel momento y eso ya de por sí enganchaba y impactaba en la audiencia. El programa de El Loco de la Colina te llegaba no con información sino con emoción. No era habitual que en mitad de una entrevista se recitara un poema. Eso se hacía continuamente. O que en mitad de una entrevista se metiera una música de fondo, una cama musical que finalmente se subía arriba. Ese tipo de realización se estrena en la radio de alguna manera en aquella época y con programas como el de Jesús Quintero. La primera vocación de mi padre había sido ser actor, y más que un programa de entrevistas, El Loco de la Colina era un espectáculo teatral que se improvisaba cada madrugada. El Loco era el personaje que creó para interpretarlo, con el que se terminó mimetizando, y el argumento eran los recuerdos, las ideas y la verdad del entrevistado, que fluían con libertad sobre la música y el silencio de su escucha. La verdad era la excelencia, lo mejor, nunca enemigo de lo bueno. El sonido más limpio, la música más bella, el silencio más puro, la pregunta imposible, la respuesta más honesta, la risa más desahogada y alguna lágrima. Carta de un homosexual al loco. Querido loco, yo también soy un loco que diariamente te escucha y después de haberlo pensado muchas veces, te escribo rogándote que me ayudes, loco amigo, y no me rechaces. Soy un homosexual desesperado y sin ilusión por nada. Asumo desde hace tiempo mi homosexualidad y nunca me he sentido marginado por la sociedad, pero sí me siento marginado por otros homosexuales que solo desean mi cuerpo y sin quererlo me van convirtiendo en una prostituta. Loco, yo nunca he buscado el placer por el placer. Sé que para una persona como yo he querido encontrar un hombre. Los medios de comunicación están cerrados, pero déjame decirte al menos que nosotros también somos seres humanos y que este ser humano que te escribe se muere lentamente cansado de su cuerpo y de que solo su cuerpo sirva para ser prostituido. ¿Qué le dirías tú, Elena? A este chico que te escribe, pues mira, yo ahora mismo estoy conmovida. Estoy muy conmovida porque está diciendo la realidad. Porque yo he vivido eso que está él diciendo ahí. Ese objeto que sirve nada más que para el momento. Lo que él no quiere. El guión del programa no llegaba más allá de los 5 primeros minutos. Es decir, quedaba claro cómo arrancaba el programa, pero a partir de ese momento era una improvisación, como una improvisación de jazz, en la que Jesús tiraba de la cuerda haciendo preguntas de un determinado nivel o leyendo cosas y Honorio Pinillos colocaba la música adecuada para eso que estaba ocurriendo allí. ¿Cómo se hacía? Mágicamente. Lo que sí ocurría durante el programa es que estábamos todos como conectados con lo que estaba pasando. Honorio Pinillos era el artista que se ocupaba de la realización sonora. Éramos como pintores, artistas,
que nos enfrentamos a un lienzo en blanco. La sintonía de Pink Floyd era la primera capa, el fondo. Luego llegaban los trazos, es decir, la voz, las reflexiones, trazos. La música, los colores. La poesía, pinceladas. 3 horas de programa. Un programa y un cuadro invisible. Aquí se creaba un ambiente especial y se hacían efectos muy especiales, como lo de freír un huevo frito en el estudio, o la ceremonia de los pájaros, de los canarios. Como estos. Tenía 5 o 6 canarios maravillosos en una jaula especial que se tapaba con un trapo azul, y cuando él quería escuchar los canarios, en vez de meter un disco de canario, que es lo que hubiera hecho cualquiera, no, se levantaba el trapo y el Newman se ponía en marcha, y entonces escuchábamos claro, con la luz que había, que se le ponía un flexo para los canarios, es decir, había un propósito escenográfico para crear un ambiente en el plató que trascendiera mucho más allá del espacio del estudio. Ese estudio de Radio Sevilla que Quintero convirtió en un mito para los que entonces ya hacían radio, como Carlos Herrera. Procuraba siempre hacer el programa en su gran estudio del piano blanco, porque aquello parece que daba como más importancia. Y sobre todo para ver si se me pegaba algo de ese genio del tiempo, que era Jesús. El que decía sin necesidad de hablar. Solamente con el ritmo de la respiración entendías a veces algunos estados de ánimo. Era el gran creador de ambientes, el gran creador de situaciones y de atmósferas, y el que manejaba muy bien la palabra justa. O más bien, la pregunta justa. Sor Cristina, ¿ha conocido fuera de ahí, de ese convento, el amor humano? ¿Se enamoró de algún hombre? ¿Se puede prender algo en la cárcel? Elena, ¿te ha amado alguna mujer? ¿Qué actitud adoptas ante un machista? Ante un insolente machista. ¿Tú crees que la prostitución debiera ser legal? José, ¿qué se siente de verdad cuando brinca por dentro el relincho del caballo? ¿Tú eras ya libre cuando llegó la libertad? La verdad, no tu verdad, dijo Antonio Machado. ¿Por qué cree usted que su verdad es más verdad que las verdades de otros? ¿Tú cómo andas de contradicciones? ¿Y cómo andas de convicciones? Las justas convicciones para soportar las contradicciones. ¿Eso es una cómoda evasiva? ¿O? No, yo creo en pocas cosas, pero muy importante. Esas preguntas de Quintero, preguntas que definían un estilo único de entrevistar y que tan frecuentemente descolocaban a sus invitados. Esta fue la respuesta, en voz de su traductora, de la actriz italiana Giulietta Masina, esposa de Fellini, a una de esas preguntas de Quintero directas al hueso. Yo esperaba recibir unas preguntas distintas, por ejemplo, que usted me preguntara sobre mi trabajo, mi carácter, y en cambio, a mí particularmente me gusta evadirme de esta profesión mía, ya que soy muy curiosa de todo lo que me rodea. No me aburro nunca y todo lo que quiero llegar a entenderlo. Entonces, sus preguntas no me han provocado ninguna molestia, ningún embarazo, pero por favor, no me pida que él explique la existencia de Dios, porque si tuviera que explicársela, tendría que recurrir al libro de San Agustín y contestarle con sus palabras que ahora, sin embargo, no recuerdo. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Y es que Quintero llegó a las ondas con el propósito de hablar de todo. También de todo aquello de lo que nadie quería hablar, como de la hormonación en los transexuales. Cuando te hormonabas, ¿cuándo sentías tú que eso funcionaba? A los 8 días ya empezaron los botones de mi pecho, el botoncito. ¿Ah, sí? Lo que es el botón. Empezó a ponerse como si fuera un altamú. ¿Y crece proporcionalmente con el pezón? De momento sí, va creciendo.
Ya eso tiene que ir, claro, depende, ¿no? De momento te tienes que ir metiendo muy poquita dosis, unos 10 miligramos, después va por 50, después va por 100, hasta 500 te puedes meter cuando ya el cuerpo te ha hecho esas hormonas. ¿Hay algún consultorio para esto? Quiero decir, si hay algún consultorio radiofónico para travestis, para explicar todo lo de las hormonas. Debía de haberlo. ¿Verdad? Sí, porque tiene su encanto, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? A mí me parece que tiene mucho encanto. Tiene su encanto, para mí tiene su encanto además. Somos personas que luchamos por perfeccionarnos ya completamente. Y también para hablar de lo que todo el mundo hablaba, pero desde una perspectiva nueva, como en esta conversación con la entonces jueza Manuela Carmena. Dicen que tenemos unas leyes muy, muy hermosas, pero en ninguna aparece la palabra amor. Pues no, en ninguna. Yo creo que no hay ninguna ley, fíjate, que mencione la palabra amor. Sería curioso saberlo, pero yo creo que no hay ninguna. Qué mal rollo, ¿no? Pues sí, eso está mal. Qué mal rollo tienen los jefes mundiales. Sí. Es que tú sabes que yo creo que eso viene por una cosa que yo creo que es una equivocación. Y yo creo que en eso las mujeres podemos decir algo. Es que se ha pensado siempre que lo importante es lo de la cabeza. Y entonces, pues que lo del corazón, ¿no? Bueno, lo de hablar de dos partes del cuerpo está claro que es en sentido figurado, ¿no? Pero eso que siempre se dice que hay que esconder el corazoncito, que hay que aguantar el corazón, que hay que pensar con la cabeza. De cintura para arriba. Exactamente. Yo creo que lo sensible pues se ha menospreciado muchísimo, ¿no? Definitivamente en la radio del Loco no se menospreciaba lo sensible. Lo sensible siempre era el centro de su radio y de su vida, como iremos descubriendo. La buena radio es como un salvavidas que se arroja al oscuro mar de la noche para que no se ahoguen los náufragos, los que están a punto de hundirse. La buena radio acompaña soledades, ahuyenta fantasmas interiores, aleja tentaciones de suicidio, hace sonreír a los tristes. La buena radio es una mano amiga, una voz amiga. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool. La Colina del Loco, la radio que inventó Quintero, es una producción de Ser Podcast. Guión y locución, Andrea Quintero. Dirección, Ana Alonso. Realización sonora, Carlos Higueras, Carlos Nicolás y María Jesús Rodríguez. Producción y redes, Mariola Serrió y Gema Jiménez. Locución, título y créditos, Juan Ochoa. Agradecimientos a Juan Carlos Ortega, Sonia Ballesteros, Antonio Yélamo, Radio Sevilla, Roberto Maján, Montserrat Domínguez, Roberto García, al Departamento de Comunicación y al Servicio de Documentación de Cadena SER, a todos los periodistas que participan en este podcast y a quienes trabajaron en su equipo.